Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso compartir cada día con ustedes. Comenzamos. El Grupo de Lima llamó a la comunidad internacional a tomar acciones contra lo que calificó el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro ante la creciente crisis humanitaria que vive Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel, anfitriona del encuentro, presentó el documento en el que los países miembros instan a la comunidad internacional a tomar acciones ante el creciente involucramiento del régimen de Maduro en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, que implican a sus familiares y testaferros. Rechazó además la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas en territorio venezolano. Celia Mendoza, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, en directo desde el lugar de la noticia. Celia, muy buena tarde para ti. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchas, Celia? Te escucho, ahora te escucho. Cuéntanos, Celia, ¿cómo se ha desenvuelto este encuentro del día de hoy en Guatemala? Realmente lo que hemos escuchado es a un grupo de países que están decididos a seguir trabajando por el regreso a la democracia en Venezuela, respaldan directamente al presidente interino Juan Guaidó. Hablaron con él en la primera parte de esta reunión, de acuerdo a lo que dijeron los miembros del grupo después del encuentro aquí en Ciudad de Guatemala, que expresaron que es fundamental que se llegue a unas elecciones bajo un nuevo sistema electoral en ese país. Durante esta reunión también hablaron acerca de la importancia de trabajar con organismos internacionales, Naciones Unidas, así como el Grupo Internacional de Contacto, para avanzar en las diferentes propuestas que les permita de alguna manera establecer también una ayuda, un alivio a aquellos países que están recibiendo migrantes venezolanos y quienes obviamente son producto de la crisis interna del país, que ellos responsabilizan directamente al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Pero un punto particular que se hizo fue el llamado a la comunidad internacional para que genere mucha más presión en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, y de ahí el punto número 5, que es este en el que se habla de los testaferros y de aquellas personas que podrían estar trabajando para avanzar en términos de corrupción que podría ser en detrimento de la región. Y esto será claro porque tendrá la posibilidad de avanzar en acciones específicas, posibles sanciones, y también que cada una de estas naciones pueda tomar medidas individuales para presionar un cambio dentro de este país. Al mismo tiempo, se vio que era fundamental hacer el llamado a países como China, Rusia y así como Cuba para que no eviten que este proceso en el cambio democrático se pueda dar, y los han invitado a que sea una parte positiva en medio de esta situación. Algo que también dejan claro es que ellos seguirán trabajando, como lo mencionaron al principio y al final de la reunión, para llegar al cese de la usurpación bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, a quien hoy describieron más como un criminal que como un líder de una nación. El día de hoy nos hemos reunido para continuar con las acciones para reforzar el apoyo de la resolución pacífica y restauración del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le hemos reiterado al presidente encargado Juan Guaidó el compromiso firme por la búsqueda de una solución pacífica de los conflictos, que consideramos que debe de haber un diálogo y no la confrontación, que es la única salida viable para la restauración del camino del progreso y la concordia en Venezuela. Y estas fueron las palabras dentro de esta declaración de la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, quien fue la que leyó los 7 puntos de esta declaración a la que llegaron en esta reunión de Guatemala. Gracias, Celia, gracias por la información, ya que estuviste en esta cobertura del día de hoy. Lo que siento que falta son medidas en conjunto, sobre todo las que tienen que ver con las sanciones, que pareciera seguir siendo una piedra de tranca. Gracias por el reporte.
Muchísimas gracias. El representante diplomático de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges, agradeció de nuevo el respaldo del bloque a la búsqueda de una solución a la crisis que vive Venezuela. Resaltó los puntos de acuerdo tras la reunión de hoy y dejó el llamado reiterado a la comunidad internacional a tomar esas medidas necesarias contra el régimen al que ha calificado de terrorista y narcotraficante. Colgó este video en sus redes. Quiero explicar los puntos más resaltantes de hoy. Primero, lo que se va a hacer en términos de investigación contra familiares y testaferros de la dictadura de Maduro en toda la región. En segundo lugar, emplazar China, Cuba, Rusia y Turquía a que tengan toda la presión para que terminen de romper con la dictadura y ser parte de la solución. Tercer punto, el tema de pedirle al mundo entero medidas contra una dictadura que esté involucrada en corrupción, en narcotráfico y en apoyo a grupos armados que desestabilizan a toda la región. Cuarto, el tema de los derechos de los migrantes venezolanos, que se está convirtiendo en la peor crisis de toda la historia. De manera que esto que concluye hoy el Grupo de Lima, aunado a todo lo que se está haciendo, es más presión para la dictadura y por lo tanto democracia para Venezuela. Esto lo colgaba Julio Borges, que es el representante diplomático del gobierno interino de Guaidó ante el Grupo de Lima. ¿Qué vemos en este comunicado? Es decir, lo hemos visto también en otras oportunidades. Vemos una condena que da pie a que mucha gente termine preguntándose de qué sirven estas condenas, ¿no? Y vemos lo que le comentaba yo a Celia, nuestra colega y compañera de La Voz de América. Ya tenemos ahora a Iván Briscoe, él es director para América Latina de International Crisis Group. Señor Briscoe, bienvenido, muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros tenerlo. Quisiera comenzar preguntándole, porque el comunicado del Grupo de Lima comienza con una condena y esto da pie a que mucha gente se pregunte, ¿sirve de algo que continuamente condenen al régimen de Maduro? Es decir, ¿lo ha condenado el planeta entero? Parece que es una reafirmación de los valores del Grupo de Lima desde su comienzo en 2017, que con un discurso que se ha intensificado obviamente desde el principio del año, que está basado en una evaluación en muchos puntos correcta de los fracasos del gobierno de Nicolás Maduro, de sus abusos de la democracia en su país, del gran desastre económico en Venezuela en este momento. Pero es una campaña de indignación, digamos, de los países en el Grupo Lima y de presión en contra del gobierno de Maduro que no ha funcionado, no ha tenido el éxito que pensaron que iba a tener con Estados Unidos y obviamente con la oposición venezolana en enero. Y en muchos puntos es un tiempo ahora para reevaluar esa misma estrategia. Ahora, elevan una vez más los países del Grupo de Lima esta alerta internacional ante el éxodo venezolano. ¿Terminará la ONU, por ejemplo, cediendo más fondos para atender la crisis que genera el éxodo en países como Colombia o Perú, por ejemplo? Es inevitable. Mientras que existe este estancamiento en Venezuela, un gobierno que no cede a la presión, que sigue con el apoyo de las Fuerzas Armadas, una oposición en ascenso con mucho apoyo internacional, pero sin control del aparato estatal, y una presión internacional liderada por Estados Unidos con unas sanciones asfixiantes contra una economía igualmente que estaba en muy mal estado hace unos meses. La situación inevitablemente va a conducir a una presión migratoria más grande porque no hay solución. La economía va a empeorar con cada día que existen las sanciones impuestas obviamente por Estados Unidos. Y la lógica, el resultado lógico es más migración y sobre todo hacia Colombia, hacia Brasil, hacia los otros países andinos. Y la única respuesta en esa situación, si
no hay un arreglo político entre el gobierno y la oposición, es apoyo internacional para los refugiados y migrantes. Estamos viendo un incremento gradual en esa cantidad de fondos desde hace un año, pero igual la presión contra los servicios públicos colombianos es muy alto y no creo que puede resistir esos servicios mucho más tiempo si incrementa por cientos de miles de personas venezolanas saliendo. Ahora, señor Briskop, este comunicado del Grupo de Lima dice que van a trabajar en intensificar los contactos con aquellos países que de alguna manera apoyan a una Maduro. Uno puede preguntarse, ¿esto es letra muerta, funciona? O puede preguntarse también, contactos de este tipo, como el de Pompeo con Lavrov y con el propio Putin, ¿son los que han llevado al retiro de los militares rusos? Pueden ser más o menos lo que se retiren, pero hay un retiro. No creo que hay confirmación absoluta acerca de este retiro de ingenieros rusos militares del país. Falta la evidencia que es el resultado de esa reunión entre Pompeo y Lavrov. O sea, esta participación internacional, o sea, los contactos entre, por ejemplo, Colombia, o Estados Unidos, y Rusia, y China, y Turquía, acerca de la resolución del conflicto en Venezuela, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que más países poderosos que apoyan de un lado y otro del conflicto en Venezuela significa que los dos lados tienen, en su percepción por lo menos, más garantías cuando entran en una negociación si está apoyado por todos estos otros países. El problema, creo que, según la percepción de muchos venezolanos, cuando ven a Pompeo y Lavrov o los chinos y el canciller colombiano reuniéndose acerca de Venezuela, piensan, pero digamos, ellos van a resolver, digamos, nuestra disputa según su conveniencia y no según las necesidades de los venezolanos. Obviamente eso es una preocupación, pero actualmente, dado el estancamiento, dado el impasse que existe en Venezuela, es el apoyo internacional, es, digamos, la convergencia de los países que apoyan a Guaidó y los otros que apoyan a Maduro, que va a ser muy importante para promover una negociación, porque los factores domésticos, los dos lados adentro de Venezuela, resisten todavía esa posibilidad y hay muchos elementos extremistas e intransigentes en los dos lados que no quieren ceder nada a los opositores, a sus opositores. Sí. Así mismo es. Señor Briskop, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Buena tarde. 5:20 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa de este día. Es noticia la reunión, en esta oportunidad, entre el presidente argentino, Mauricio Macri, y su homólogo del Brasil, Jair Bolsonaro. Se trata de la primera visita a la Argentina del jefe de Estado de Brasil. Macri ha recibido a Bolsonaro en la Casa Rosada, donde mantuvieron un encuentro con representantes de sus gabinetes. En rueda de prensa conjunta, Macri ratificó la importancia de la relación entre ambos países y prometió seguir apostando por el desarrollo conjunto de las dos naciones. Por su parte, Bolsonaro afirmó que su gobierno no quiere más Venezuelas en la región y pidió a los argentinos tener responsabilidad y menos emoción en las elecciones presidenciales del mes de octubre. La visita también estuvo marcada por manifestaciones contra la política del mandatario del Brasil. Hago un llamado al pueblo argentino, que Dios los bendiga a todos porque tienen por delante una elección en octubre y todos tienen que tener, así como en Brasil, gran responsabilidad, mucha razón y menos emoción para decidir el futuro del país. Es noticia Colombia, donde tras una intensa controversia que incluyó el retiro de los partidos de oposición, el Senado aprobó el ascenso del comandante del Ejército General, Nicasio de Jesús Martínez. El alto oficial ha estado en medio de una polémica por publicaciones de la prensa internacional que presuntamente lo vinculan con casos de falsos positivos de hombres bajo su mando.
Durante 3 horas, la plenaria del Senado debatió el ascenso del comandante del Ejército, Mayor General Nicasio Martínez, donde se presentaron cuestionamientos por sus órdenes y apoyo a su tarea institucional. Y me sostengo en el voto negativo para el general Nicasio Martínez en nombre de las madres de Soacha, en nombre y en memoria de los más de 6.000 falsos positivos que hay en Colombia. El general Nicasio Martínez no participó, no hizo parte del listado de responsables, de presuntos responsables de violaciones de derechos humanos que presentó el Ministerio de Defensa. Discusión que terminó con la aprobación del ascenso del general luego de la salida de los partidos de oposición. 64 en total por el sí, 1 voto por el no. En consecuencia, la plenaria del Senado ha aceptado el ascenso. El alto oficial agradeció el apoyo del Senado y reafirmó su compromiso con el país. Seguiremos trabajando dentro del marco de la ley, respetando siempre los derechos humanos, aplicando el derecho internacional humanitario. La plenaria del Senado aprobó también el ascenso de 10 generales y 2 almirantes. El ascenso generó diferentes reacciones entre el mundo político colombiano. El ascenso de los generales es una hermosa, es una extraordinaria oportunidad de los senadores de la República para ofrecerle a los colombianos la garantía de la no repetición de estos hechos victimizantes. No podemos cercenar el debido proceso ni la presunción de inocencia. El general Martínez tiene una hoja de vida impecable. La revisamos desde el momento en que llegamos, como revisamos las de muchísimos otros militares. Y en España es noticia el encargo que hizo el rey Felipe VI al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, para la formación del gobierno. Sánchez iniciará su propia ronda de reuniones con los 3 principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para intentar obtener su apoyo. La oposición aseguró que no lo respaldará, mientras que Pablo Iglesias de Unidas Podemos espera un ofrecimiento para ser parte del gobierno a cambio de su apoyo. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Luego de 2 días de reuniones, Su Majestad el Rey Felipe VI decidió encargarle la formación de gobierno al presidente Pedro Sánchez. Ahora el líder socialista tendrá que buscar los apoyos suficientes para poder ser investido en el Congreso de los Diputados. Luego de 2 días de reuniones con los representantes de los partidos que obtuvieron escaños en el Congreso, el rey Felipe VI decidió encargar a Pedro Sánchez la formación de un gobierno, situación para la que tendría que buscar apoyos de otras fuerzas políticas. La próxima semana, tengo que anunciarles, comenzaré la ronda de contactos formales con los líderes de los 3 principales partidos, además del Partido Socialista, porque esos son los 3 líderes políticos que pueden facilitar o bloquear la investidura en el Congreso de los Diputados. Pero esos apoyos no serán fáciles de conseguir, sobre todo de la oposición, que ya le reconfirmó al rey que no apoyará una investidura de Sánchez. No apoyaremos la investidura, en este caso, del único candidato que puede ser presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pero haremos una oposición firme al gobierno y leal a los españoles. Hemos trasladado a Su Majestad el Rey que no votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña. De su parte, Pablo Iglesias de Unidas Podemos insistió en que el apoyo de su partido a Pedro Sánchez estaría ligado a la formación de un gobierno progresista de coalición. Sería lo más sensato que en España hubiera un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y nosotros. En cambio, los independentistas, quienes apoyaron una primera investidura de Sánchez, ahora tienen otras exigencias para dar su apoyo. Y justamente al hablar de quién debería de estar en condiciones de ejercer el gobierno del Estado español, pues alguien que tenga esa capacidad de diálogo para poder reconocer al otro. Pedro Sánchez tiene 123 diputados y necesita 176 votos a favor para ser designado como jefe del Ejecutivo en primera votación. Si no los consigue, tendría que someterse a una segunda votación en donde necesita más votos positivos que negativos, situación que es más factible que se dé. Y si todo sale dentro de lo planificado, se espera la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados entre la primera y segunda semana de julio. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.
Es noticia la conmemoración de los 75 años del día D, el desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de Reino Unido, Francia y Estados Unidos encabezaron emotivos actos en el norte del territorio francés. Con el sonido de la gaita en la hora exacta en la que desembarcó el primer soldado británico en Normandía, continuaron las conmemoraciones por el 75 aniversario del llamado Día D, la emblemática operación militar que culminó con la liberación de los territorios de la Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cientos de veteranos fueron homenajeados en el segundo día de actividades para recordar la fecha, actos en los que participaron el presidente francés Emmanuel Macron, el mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Entre lágrimas, este último ofreció un emotivo mensaje. Estoy aquí sabiendo que nunca podré entender completamente lo que experimentaron nuestros valientes hombres y mujeres uniformados y que nunca lo olvidaremos. Macron y Trump también rindieron un sentido tributo a los veteranos estadounidenses que participaron en la batalla del 6 de junio de 1944. Francia no olvida a todos estos luchadores a quienes debe su vida de libertad. Los hombres detrás de mí te dirán que son solo los afortunados. Como dijo uno de ellos, todos los héroes están enterrados aquí, pero sabremos lo que hicieron estos hombres. Entre tanto, vestidos con monos rojos, 2 veteranos británicos recrearon los saltos en paracaídas que hicieron aquel día. Harry Reid solo tenía 20 años y John Houghton, conocido por sus amigos como Jock, era un adolescente, cuando saltaron de un avión de transporte a oscuras con la 6ª División Aerotransportada Británica en las primeras horas del 6 de junio de 1944. La delegación mexicana presente en Washington continúa en sus esfuerzos de pactar un acuerdo que evite los aranceles de los Estados Unidos a México. Hoy los encuentros se han sostenido tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado. Todo esto ocurre mientras hay rumores sobre una presunta movilización de tropas hacia la frontera con Guatemala. Emiliana Molina, en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buena tarde para ti. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues estamos esperando precisamente en este momento en el Departamento de Estado al canciller mexicano Marcelo Ebrard, que viene a reunirse presuntamente nuevamente con otros oficiales del Departamento de Estado para continuar estas negociaciones. Sin embargo, tenemos también una noticia en desarrollo y es que el periódico The Hill, el periódico estadounidense, acaba de publicar que el mandatario Donald Trump se podría estar preparando para declarar una emergencia nacional para presionar aún más a México a que logre controlar los flujos de migrantes que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Todo esto mientras se llevan a cabo estas negociaciones, y es que según cifras de agencias federales estadounidenses, pues los números de arrestos en las fronteras han aumentado recientemente. Alrededor de 140,000 migrantes han sido arrestados en el mes de mayo. Esto se supone un aumento del 32% si lo comparamos con el mes de abril, y es una de las cifras más altas en los últimos años. Pero Trump quiere continuar presionando al gobierno de AMLO para que tome medidas más contundentes. Se han portado muy bien las autoridades de Estados Unidos, el presidente Trump, porque no se han cerrado al diálogo. Deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México. Vamos a continuar las pláticas esta tarde, todavía no hemos concluido. Pienso que estamos avanzando. Cabe resaltar la presión que tiene la delegación mexicana en este momento, pues recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de este país, y es por eso que el mandatario estadounidense Donald Trump se puede dar el lujo de continuar presionando al gobierno de AMLO, y quiere precisamente pedirle que México se convierta como en un tercer país donde estos migrantes puedan pedir asilo a México y después posiblemente llegar a pedir asilo a Estados Unidos. Nuestra meta es ver resultados en la reducción de cruces ilegales. Necesitamos más cooperación de México porque lo que hemos visto es que no han hecho suficiente.
De hecho, esta mañana el gobierno mexicano tuiteó un comunicado asegurando que había bloqueado las cuentas bancarias de algunas personas presuntamente involucradas con el tráfico de migrantes en la frontera. En este momento está Idania llegando a un vehículo. Esperemos a ver 2 segundos a ver si sí es el canciller. Es el canciller de la embajada. Vamos a dar un paso brevemente a ver si van a dar breves declaraciones. Ahí está llegando el canciller Marcelo Ebrard al Departamento de Estado a continuar con las reuniones. Canciller, ¿con quién se va a reunir? ¿Con quién se va a reunir, canciller? Bueno, y Dani, acá acabamos de ver en directo que acaba de entrar el canciller mexicano con su delegación también, nuevamente a continuar con las reuniones en el Departamento de Estado. Sin embargo, no dio declaraciones, así que estaremos pendientes de cuando culminen estas reuniones, a ver qué más avances tenemos de parte de México y de Estados Unidos. Así es, Emi, gracias por estar allí, por la información. Si algo pasa o si se produce alguna declaración, volvemos contigo más adelante. Emiliana Molina en Washington. Son las 5:40 minutos. En medio del choque diplomático, una particular propuesta ha hecho el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, el mandatario anunció que realizará un acto por la unidad nacional y para mantener una relación de amistad con el gobierno de Donald Trump. Según López Obrador, será una concentración en la ciudad fronteriza de Tijuana. Se realizará este próximo sábado y asistirán gobernadores estatales, legisladores federales, ministros de la Suprema Corte, integrantes del Poder Judicial, dirigentes obreros, campesinos, empresarios y líderes religiosos. Vamos a llevar a cabo, y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las 5 de la tarde en Tijuana, Baja California. Es la propuesta del presidente Manuel López Obrador contra el rumor que se corre, que acaba de decir Emiliana, que es la declaratoria de una emergencia nacional. Ahora bien, mucho hemos repetido en estos días que México se ha convertido en el principal socio comercial de los Estados Unidos y que este intercambio asciende a $400 billones aproximadamente. Ahora bien, el comercio y el paso de productos en la frontera entre México y los Estados Unidos no va solo en una dirección, es decir, no solo va hacia la Unión Americana. Desde Estados Unidos y hacia México también las exportaciones representan un alto monto. Son cifras más, cifra menos, $229.000 millones de dólares en productos estadounidenses que llegan a territorio mexicano. Del total de esas exportaciones, 63.7% se genera en 8 estados de la frontera y en el Golfo de México. Los vemos en pantalla. Estos estados son California, Texas, Arizona, Luisiana, Alabama, Missouri, Florida y Nuevo México, que representan la franja comercial más activa entre ambos países. En estas entidades y por concepto de exportaciones se genera 1,5 millones de empleos, aproximadamente. Sigo. Algunos de estos estados de la Unión Americana son de vital importancia, no solo económicamente por estas exportaciones. Oigan este dato que es importante, si no se acumulan un amplio capital político que llega incluso a definir una elección nacional. De allí la importancia que tienen estos estados en un año de campaña para el presidente Donald Trump. Pero fíjense, California, por ejemplo, el comercio que genera con México tiene un movimiento de 71.9 mil millones de dólares en productos como tecnología y automotriz y genera 565.000 puestos de trabajo.
El estado de Texas es el mayor exportador a México del sector eléctrico, también de hidrocarburos y alimentos como huevo y miel. Y genera 382,000 puestos de trabajo. Y en la Florida, aunque lejano de la línea limítrofe, con un porcentaje mayor, Florida también representa una importante plaza para los exportadores estadounidenses que envían sus productos a territorio mexicano. El 16% de exportaciones de Florida pertenece a la industria de maquinaria pesada, mientras que la rama del transporte exporta mercancía por $440 millones anuales. Un lazo que también los une es el turismo, que genera $8.3 mil millones. ¿Por qué di las cifras de lo que se genera exportando desde Estados Unidos hacia México? ¿Y por qué mencioné que eran estados políticamente importantes? Porque México también está estudiando qué estados serían más sensibles y qué productos serían más sensibles para ellos también incrementar aranceles en el caso de que no se llegue a un acuerdo. ¿Cómo afectaría esto, por ejemplo, la reelección del presidente Trump? Son todos puntos o aristas que hay que tener en cuenta. Quiero saludar en esta parte del programa a Christopher Wilson. Él es director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, experto en temas fronterizos, comercio y economía entre México y Estados Unidos. Bienvenido, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ti. ¿Qué efecto tendría en Estados Unidos? Porque siento que siempre estamos mirando como a México. ¿Qué efecto tendría en los Estados Unidos no llegar a un acuerdo? ¿Qué efecto tendría si los aranceles de estados como estos que hemos mencionado también fuesen aumentados en México? Sí, el efecto en la economía estadounidense estaría muy negativo, igual como el efecto en México. Hay un estudio que nos muestra que están en riesgo 400,000 empleos en Estados Unidos. Es si imponen un arancel de 5% en los productos mexicanos. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el comercio entre México y Estados Unidos no es solamente en bienes finales, en productos como el aguacate o cualquier cosa, un auto completo. También son insumos, son productos intermedios que están utilizados en la producción en Estados Unidos. Eso 50% del comercio entre los dos países. Esto implica que un arancel de 5%, tenemos que acordarnos que los aranceles siempre están pagados por los importadores, no los exportadores. Un arancel de 5% es en su mitad un impuesto de 5% en los consumidores aquí en Estados Unidos y en su otra mitad es un impuesto de 5% en los productores o manufactureros aquí en Estados Unidos. Los efectos serían en todo el país, pero sí enfocados en los estados fronterizos, estados como Texas, como California, como Arizona, pero también en otros estados que tienen una fuerte base manufacturero, como Michigan, por ejemplo, o Ohio. Entonces, el efecto sería muy negativo y de varios diferentes, en diferentes aspectos también. Sí. Ahora, evidentemente, toda esta guerra de aranceles va a terminar impactando al consumidor. Va a terminar impactando a los estadounidenses. Esto es lo que muchos especialistas en economía no logran explicarse cuando para el presidente Trump hay una reelección por delante. Sí, así es. Tendría un efecto muy negativo en los consumidores. Yo creo que por eso yo tengo mis dudas, no que lo implementen, yo creo que sí es muy probable que lo implementen el lunes, el 10 de junio, como han dicho, pero la posibilidad de que luego lo incrementen al 10%, luego 15%, 20%, 25%, eso estaría un desastre total para la economía estadounidense como lo mexicano. Y yo creo que precisamente por eso, porque vamos a entrar en elecciones presidenciales, no es muy posible, no es muy probable
que pasamos a este parte de la escala de los aranceles. Es mucho más probable que quedan en el 5% y en su momento encuentran algún acuerdo con México. Escuchamos que hay avances en las negociaciones con México y si Donald Trump primero implementa un arancel de 5%, luego alcanza un acuerdo con México, puede cantar victoria y luego regresar a la normalidad mucho antes de que empiecen en serio las elecciones. Es decir, ¿coincide usted que puede ser una medida efectista de cara a esa base dura que sigue al presidente Trump? Yo creo que él tiene que tener mucho cuidado con su base electoral. Su base electoral, tenemos que acordar, incluye muchas personas que viven en partes rurales de Estados Unidos, que están trabajando en el campo o en comunidades que tienen fuerte presencia de la agroindustria. Y ellos no solamente estarían afectados como consumidores aquí en Estados Unidos, pero debemos recordar que México también va a imponer aranceles de réplica hacia Estados Unidos si Estados Unidos impone estos aranceles sobre México. Por razones políticas, estos aranceles réplicas de México van a estar enfocados en el base electoral de Donald Trump, en los congresistas que tienen cierto poder de afectar las decisiones del presidente. Muchos de esos congresistas representan lugares rurales, lugares que tienen fuerte presencia de la agroindustria. Entonces, sí, estarían muy afectados. Yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado con su base electoral. También, de otro lado, la comunidad de negocios en Estados Unidos, los empresarios, porque ellos no son su base precisamente, pero sí tradicionalmente apoyan el candidato republicano y donan mucho dinero a los fondos electorales de los congresistas, del presidente, etcétera. Claro, no son su base, pero son sus financistas. Así es, precisamente. A lo largo de estos días he tenido la oportunidad de conversar o de tener varios entrevistados en relación a este tema. Muchos coinciden que el presidente en esta oportunidad no está bien asesorado a nivel económico. ¿Coincide usted con esto? Yo creo que sí es bien asesorado, es que no está escuchando a esos asesores, eso es el problema. Sabemos que en este caso, hasta su representante de comercio, Robert Lighthizer, el embajador Lighthizer, ha estado en contra de estos aranceles. Es la facción muy dura del lado de temas de migración que está a favor de eso. Stephen Miller, por ejemplo, en la Casa Blanca. Entonces, es otra facción que representa su base en términos de migración, quienes están impulsando esto, mientras todos los consejeros del lado económico, de finanzas, de comercio, de la hacienda o tesorero de Estados Unidos, han demostrado en contra de esas medidas. En privado, definitivamente, en público apoyan al presidente, pero en privado están en contra de esas medidas. El tema es una decisión del propio presidente y alguien lo tiene que convencer, o los mexicanos o sus propios asesores, que eso no es la manera y que México sí está ahí en la mesa, está con voluntad de trabajar junto con Estados Unidos para manejar lo que realmente sí es una crisis en temas migratorios. Sí. Sí. Ahora, señor Wilson, todo esto me imagino que también produce un impacto de presión sobre la frontera. Es decir, hay cifras de detención que aumentan, que son históricas, que son más abultadas que en otras oportunidades. Este roce, este impasse que hay entre México y Estados Unidos, evidentemente empuja el flujo, pensando que más adelante no van a poder pasar. Bueno, sí, hay varios flujos en la frontera que están afectados por esta crisis. De parte comercial, este flujo está afectado porque muchos de los oficiales de CBP, de patrulla fronteriza, de oficiales que manejan los puentes fronterizos, están hoy en día no trabajando en sus puestos, sino trabajando en el proceso de documentación de migrantes, de recibir migrantes. También del lado de migración, sí es un gran problema. Realmente no tenemos la capacidad en Estados Unidos de procesar tantos migrantes, sobre todo familias y jóvenes.
Y necesitamos invertir en estos sistemas. Sobre todo necesitamos invertir en jueces de migración para procesar casos de asilo de forma rápida y justo. Sin esta otra parte, cambios del lado de Estados Unidos, no podemos resolver este problema. Tenemos que sí trabajar con México, pero también hacer cosas internas, trabajar con el Congreso en Estados Unidos para que la normalidad regrese a las fronteras. Hoy en día sí, las comunidades fronterizas están muy afectados por el número de migrantes que están ahí sobrepoblados, los hogares de migrantes, los comerciantes y empresarios en la frontera, quienes dependen del flujo rápido y eficiente de sus bienes sobre la frontera. Y obviamente sin aranceles. Tenemos el Telecán que por 25 años ha regulado el comercio de forma libre entre los países y de repente, de la nada, están frente a una situación en que pueden enfrentar aranceles de 5 hasta 25%. Una situación delicada. Habrá que esperar el encuentro de hoy, el resultado, si han logrado algún acuerdo o qué es lo que va a ocurrir. Señor Wilson, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para usted. Muchas gracias y buena tarde. Igualmente. Minutos en Caracas, Venezuela. Rechazo a la multa impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia al portal web La Patilla. La Sociedad Interamericana de Prensa lamentó que el organismo condenara al medio digital sin un debido proceso. La CIP consideró la multa como desproporcionada y aseguró que este es un nuevo caso de persecución. El organismo recordó que las instituciones del Estado deben estar del lado de la protección de la información y no a favor de los funcionarios. Recordemos que la sentencia del TSJ ordena que La Patilla pague el equivalente a unos $5 millones a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente madurista, por daños morales presuntamente causados por replicar una información en la que se le señala de tener nexos con el narcotráfico. Y a propósito de las libertades de expresión y de información en Venezuela, la ONG Freedom House alertó en su más reciente informe que el acceso a fuentes confiables de información es cada vez más cuesta arriba para los periodistas. El informe de Freedom House revela que además la represión a los medios de comunicación aumentó desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero. Quiero saludar en esta parte del programa a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, bienvenido, muy buena tarde. Muchísimas gracias, Idaña, siempre un placer estar con usted. Igual para nosotros tenerte. La Patilla, esta multa desproporcionada, sigue trayendo reacciones a nivel internacional. Ricardo, ¿se puede entender una sentencia como esta de otra manera que no sea la manipulación de la justicia para castigar al periodismo independiente? No hay otra interpretación. Siempre hemos dicho que la justicia en Venezuela está totalmente confiscada por el poder político, es utilizada como un arma o un instrumento directo para censurar a los periodistas o a la oposición. Sí. Y a toda persona que opine diferente a lo que quiera que opine el régimen. Así que todos los críticos han sido censurados y esta es una nueva forma que ha utilizado el régimen a través de la justicia, como has dicho muy bien, con una figura muy desproporcionada en el tema de difamación. Obviamente, primero que no era una difamación para nosotros, esto era un tema de responsabilidad de terceros, no era ni de La Patilla, ni de Tal Cual o del diario El Nacional, simplemente era una reproducción de noticias que habían sido publicadas en ABC, de una investigación que también había hecho el Wall Street Journal acá en Estados Unidos. Así que esa es una primera forma de censura que está buscando el gobierno chavista. Ahora que te refieres precisamente a que simplemente se tomó una información del diario ABC y se reprodujo en La Patilla. Esto se acoge a la doctrina del reporte fiel, que de una u otra manera ha protegido
al periodismo hasta ahora. Cuando la reproducción es fiel, se supone que no puede haber una acción penal. ¿Se lleva por delante esta doctrina? Por supuesto, y creo que este es el grave problema que tenemos ahora en Venezuela, y sobre todo yo creo que habría que agregarle a este tema de la doctrina la figura del desacato, es decir, aquella forma que tenían las monarquías o los gobiernos coloniales de poder custodiar a las figuras públicas, a las figuras gubernamentales de cualquier crítica, es decir, había un escudo total, y creo que esto todavía está vigente en uno de los pocos códigos penales que existen en América Latina, que es el de Venezuela, donde la figura del desacato persiste, y es prácticamente lo que se está utilizando en este tema en contra de la patilla. Pero más allá de lo que pueda ser la multa o la sentencia desproporcionada para pagar más de 5 millones, creo que esto también lo hace un poco equivalente a lo que hemos visto de otros presidentes americanos. Me refiero particularmente al presidente de Ecuador, Correa, que también había utilizado este tipo de figuras penales y había una multa o una sentencia de 40 millones en contra de algunos periodistas, ¿verdad? Sí. Así que son este tipo de sentencias y desproporcionadas que lo único que buscan es censurar a un medio, que los periodistas se autocensuren por lo que le pudiera pasar. Claro, es decir, en Estado democrático realmente esto es impensable. Lo que me lleva a preguntarte, es decir, el periodismo va perdiendo la batalla contra las autocracias, las dictaduras, las tiranías. Bueno, ese es un tema bastante difícil de contestar de esa forma. Yo creo que tenemos graves desafíos o grandes desafíos ante gobiernos que se comportan como dictaduras o autoritarismos como es el de Venezuela, el de Nicaragua o la dictadura de Cuba. Perdemos la batalla, yo creo que se pierden algunas batallas, pero no la guerra, porque el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa o la verdad siempre subsiste sobre la mentira. Es decir, en este momento están coaccionando o coartando la libertad de expresión de la patilla, pero no de los demás medios, incluso internacionales, que podemos tener la oportunidad de seguir hablando, elevar la conciencia y la educación pública sobre este tema. Así que creo que es un tema que los funcionarios a veces no suelen medir las consecuencias de lo que pasa, porque realmente esto es un boomerang para el propio Cabello, y que se siga hablando del propio Diosdado Cabello, de los temas y las relaciones y los vínculos que muchos funcionarios de Venezuela mantienen con el narcotráfico. Bueno, aparte de que si hablamos de perder, como tú señalas, se pierden batallas, pero no se pierde la guerra, porque así como te pregunté eso, podemos hablar también de la resiliencia, por ejemplo, de la prensa venezolana, de los periodistas venezolanos, que cada día salen a la calle valientemente y además se las ingenian para seguir informando, tanto a los venezolanos dentro del país como a la comunidad internacional, porque si no fuese por ellos, el mundo no sabría lo que está ocurriendo. Sí, también además de nosotros los periodistas, las ventajas de las redes sociales han permitido también que la población siga evadiendo la censura y podamos estar informados. Hay muchos medios de Venezuela que han desaparecido, muchos han sido expulsados en el caso de ustedes y han tenido que buscar otras formas de estar informando. Y bueno, Twitter en cierto momento se ha convertido como el medio de comunicación masivo que todos esperábamos tener a través de los medios tradicionales, que han sido totalmente censurados, ¿no? Es decir, creo que estamos ante nuevas oportunidades que están ofreciendo los medios de comunicación social, las redes sociales, y eso creo que es lo que hablábamos al principio de no estamos perdiendo la guerra, estamos perdiendo varias batallas, como el de la patilla o la persecución en contra del Nacional, o que los periodistas no puedan estar en Venezuela, sino que están exiliados o informando desde el exterior. Pero bueno, nacen nuevas oportunidades y la nueva o esta realidad nos hace trabajar de esta forma los periodistas. Así es, así es. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idaño. Siempre un placer. Buena tarde.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP. Por cierto que en esto de las batallas y la guerra de la patilla, están, es decir, en el mismo lugar donde usted la encuentra cada día. La patilla va a seguir informando, lo ha dicho su director y fundador, Alberto Federico Rabel, no cede a este tipo de presiones, y el capital más valioso, lo dije ayer, lo repito hoy, para Alberto Federico Rabel es la gente, los trabajadores de la patilla que están en su mismo lugar y los seguidores de este portal web. Son las 6:18 minutos en Caracas. Escombros y salas vacías es lo que queda del Hospital Periférico de Coche en Caracas, que tuvo que cerrar sus puertas hace 7 meses por falta de recursos. El régimen de Nicolás Maduro prometió reconstruir el centro médico, pero hasta el momento no ha cumplido. Oliver Fernández, en la capital de Venezuela, recorrió las instalaciones y nos envía este reporte. El equipo de NTN 24 ingresó al Hospital Periférico de Coche. Así están sus instalaciones, equipos inservibles, las salas de hospitalización, medicina interna y bacteriología, en ruinas. Nicolás Maduro prometió ponerlo como una tacita de plata. El señor José Rafael Torres es revolucionario, pertenece al colectivo del hospital. Hoy se siente defraudado. Sí nos sentimos engañados, pues, papá, porque él vino una vez y nos dijo eso, que el hospital iba a ser una tacita de cristal, y yo no vi, yo que tengo 10 años aquí, yo no vi ninguna tacita de cristal, ni un pocillo espectre vi yo, pues. Entonces, yo me siento defraudado, pues. En el estacionamiento del hospital se encuentra esta ambulancia, rodeada de escombros. Para sus trabajadores representa la muerte, un luto. Decreta o aprueba, 50 millones de euros para uniformes militares, y a nosotros nos acaban de aprobar 10.000 bolívares por uniforme para los trabajadores del sector salud. Entonces eso no es igualdad, eso no es socialismo, eso no es, esto es una muerte laboral, esto es un duelo que tenemos. Esto ha sido como la puñalada que nos han dado no poder venir a nuestro hospital. Yo creo y presiento que no lo van a abrir más. Me da mucha tristeza la situación del hospital, cónchale, porque tú ves 36 años de servicio y tú ves a tu hospital en esa situación, porque es el hospital de nosotros, no es el hospital del Estado, es el hospital de la comunidad. No es posible que ya llevamos 7 meses y no se ve nada, estamos igualitos como desde el principio del 8 de septiembre. Y me da dolor, de verdad, ver mi hospital en esta situación. 1.200 pacientes se atendían cada mes. Hoy deben ser referidos a otros centros. Cerrar un hospital ha sido calificado como un delito. Cerrar un hospital es un delito. Cerrar un hospital es una barbarie. Cerrar un hospital no tiene nombre. O sea, la crisis se demuestra. La crisis humanitaria que vivimos se demuestra cuando un hospital como el de Coche, un hospital emblemático. El periférico de Coche era el único que tenía la especialización de toxicología en Venezuela. Es un hospital que era netamente toxicológico y de traumachoc. ¿Por qué razón? Porque este hospital tenía unas características únicas con respecto a los demás hospitales que existen en el área metropolitana. Era el principal hospital toxicológico de Caracas, el principal hospital toxicológico del país. No se descarta que en los próximos días trabajadores de este centro asistencial y la comunidad marchen hasta el Ministerio de Salud para exigir al régimen de Nicolás Maduro suministre los recursos para poder ponerlo en funcionamiento. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, gracias por la información. El Hospital de Coche en Caracas era el primer hospital toxicológico del país. Escuchábamos a uno de sus médicos. El JM de Los Ríos, donde han muerto los niños, era el primer hospital pediátrico en Caracas. Uno lee alguna información que me pasó por las manos hoy y dice que el 95% de los hospitales del estado Zulia, fronterizo con Colombia, el estado petrolero por excelencia en Venezuela, están al borde de cerrar. ¿Cómo se atiende la población venezolana en Venezuela? Nos acompaña Uniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idane, gracias una vez más por el contacto. Yo creo que
que realmente, en lugar de decir agoniza la salud en Venezuela o murió la salud en Venezuela, yo creo que hay que hacer de verdad un homenaje al esfuerzo increíble que hacen los médicos por intentar atender pacientes. Y me imagino, la frustración de los profesionales de la medicina cuando no pueden resolver, solventar la problemática de salud con la que se topan cada día, doctor. Totalmente cierto, Idania. Y más que decir agoniza la salud, en realidad eso hay que ponerle un nombre. Agonizan los pacientes agudos y crónicos en Venezuela, porque esas muertes no es mortalidad neonatal, no es mortalidad materna, son seres humanos venezolanos que están muriendo innecesariamente, además con un sufrimiento extremo, porque cuando usted está enfermo, un paciente está enfermo y no consigue el alivio a sus males o la curación, mientras ese proceso llega a su final, que es la muerte, como debe llamarse, no es lo peor, es la muerte, ese paciente sufre innecesariamente. Y ciertamente los hospitales venezolanos, no solamente el 95% de los hospitales del estado Zulia, que es estado fronterizo, es el 95% de los hospitales de toda Venezuela que están en estas condiciones, sobre todo aquellos dependientes del Ministerio Popular de la Salud, porque hay que recordarle a tus oyentes y a los televidentes que además existe otro sistema, que es el sistema de los seguros sociales, que están un poco mejor, aunque no digamos que estén bien, que los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, que son más o menos 300 hospitales. Ahora, doctor Urbina, ¿qué pasa con la ayuda humanitaria? ¿Qué pasa con la ayuda que recibió la Cruz Roja en Venezuela? ¿Dónde se ha repartido? ¿Quién la tiene? ¿Conocen ustedes los hospitales a las que ha sido entregada? ¿Cómo se está manejando esto? Idania, tú que estás en Colombia desconoces eso. Y eso es aceptable porque hay mucho bloqueo informativo. Pero quienes estamos en Venezuela desconocemos igual que ustedes, porque supuestamente llegó un cargamento, no sé cuántas, 40, 50 toneladas, han dicho que la mitad es en plantas eléctricas, que si para este hospital, que es para el otro, y a la fecha no hemos visto en ningún hospital que la ayuda realmente llegue. Además, supuestamente lo están haciendo, pero de forma muy callada, pero cuando tú hablas de ayuda humanitaria, hay unas normas internacionales que cumplir, que tienen que ser humanas, que pare el sufrimiento de las personas que están en grave riesgo de morir, que sea independiente, que sea no politizada, que sea transparente, y ninguna de esas condiciones, entre otras tantas, está cumpliendo la Cruz Roja. Y lo que se dice en Venezuela, o decimos en Venezuela, que la Cruz Roja es roja rojita. Quiere decir que lo que está es haciéndole el juego al gobierno de Nicolás Maduro. Doctor Urbina, por el camino que vamos, es decir, esta pregunta es terrible y lo hemos conversado, pero llegará el momento en que la gente va a comenzar a morirse en la puerta de los hospitales, pues, si no hay con qué atenderlos, si no hay insumos, si no hay dónde operarlos, no hay quirófano, no hay instalaciones. Bueno, ya estamos viendo imágenes terribles, es decir, las mujeres paren a la puerta de los hospitales. Sí, ya eso lo estamos viviendo. Una persona llega con un infarto, que es la patología más frecuente en adultos jóvenes y adultos mayores, y muchas veces llegan muertos, primero porque no tienen nada en su casa, porque se supone que debe haber recibido un tratamiento, aunque el infarto puede ser también en una persona sana, pero cuando llegan a las salas de emergencia de Venezuela, la encuesta nacional de hospitales revela que el 50% de las emergencias de adultos en Venezuela no tienen ni siquiera aspirina, que es lo primero que se le da a un paciente con un problema de infarto o de un problema coronario. Aspirina, que eso lo hay en cualquier casa, en cualquier parte del mundo. En los hospitales venezolanos, más del 50% de los servicios de urgencia no tienen ni siquiera eso. Y no te quiero contar el resto de los medicamentos que hay que poner al paciente en el momento que hace un infarto. Las mujeres paren en las sillas de espera de la maternidad. Los niños en el hospital de niños no hay quirófano, no hay comida. Es una cosa realmente dantesca, es prácticamente un holocausto lo que estamos viviendo en Venezuela. Yo creo que por eso hay mucha gente, doctor Urbina, que señala que en Venezuela hay una política de exterminio y que hay que llamarlo así, con todas sus letras.
Totalmente de acuerdo, eso porque no hay ninguna otra explicación. El famoso plan de la patria tiene que ser así. Yo escuché en una reunión hace unos años una de las tantas ministras que hoy día además sigue siendo asesora del ministro actual, donde una vez dijo que para qué invertir en los hospitales si las personas iban a morir igual. Dicho por una ministra en función hace 2 o 3 años. Entonces, de ahí parto yo de que esto es lo que buscan, el exterminio. Te mueres por falta de comida, te mueres en tu casa por falta de medicamento y cuando llegas al hospital te mueres porque los hospitales están, así como está el hospital de Coche que ustedes pasaron ahorita, así están el 85 al 90% de los hospitales en toda Venezuela. Unidades Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo. Gracias por acompañarnos y por hablar y ayudarnos a explicar la dimensión de la crisis por la que atraviesa Venezuela. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias a ti. Buena tarde. La crisis no solo afecta al sector salud, también afecta al sector de la educación. No hay ni un mínimo de respeto por los derechos laborales de los trabajadores en Venezuela. Ese fue el grito que hoy elevaron maestros y enfermeras en Caracas para pedir la intervención de Naciones Unidas en la resolución de este conflicto. Frente a la sede del organismo en la capital venezolana, aseguraron que la alta comisionada de la ONU está en deuda con el país al ignorar el abuso por parte del régimen de Maduro. Luis Alejandro Laya preparó este informe en Caracas. Hola, buenas tardes. Maestros y enfermeras venezolanos protestaron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Caracas. Exigen la visita de Michelle Bachelet. Señalan debe ir a garantizar que sean respetados sus derechos humanos, su derecho al trabajo y también sus contratos colectivos y el salario. Indican que no pueden vivir con lo que hoy ganan, que todos los días son vulnerados sus derechos por parte de los distintos ministros, el de Salud, el de Educación y el propio Nicolás Maduro. Señalan la situación es de grave emergencia. Un docente que tiene unos zapatos rotos, 25 años de servicio y lamentándolo mucho no nos alcanza esta situación. Así sobrevive un maestro venezolano, un salario que no le alcanza para nada, aproximadamente $6 mensuales que a duras penas sirven para comer. Por esto protestan exigiendo respeto a sus derechos humanos. Señalan que han llegado al extremo de pasar hambre y ver sufrir a sus familias. En estos momentos un docente tiene la nevera vacía. En estos momentos un docente no le alcanza el dinero para comprarle absolutamente una chupeta al niño. Esta crisis ha hecho que los maestros huyan de sus puestos de trabajo. Según el sector, el estado con números más alarmantes es el Zulia. Más de 6.000 profesores han migrado para buscar mejores condiciones y la asistencia a clases tanto de alumnos como de maestros ha caído apenas a un 40%. Que podemos hablar de un 40% de docentes venezolanos que han tenido que emigrar, han tenido que dejar hasta sus hijos, han tenido que dejar su Venezuela querida para poder vivir, sobrevivir y enviar las remesas para mantener a su familia y a sus hijos en Venezuela. Para los que se quedan en el país, además de los malos salarios, también deben soportar que el ministro les quite las primas y los beneficios salariales. Al menos 17 cláusulas de los contratos han sido incumplidas. A esta fecha, un docente no cuenta con un HCM ni un seguro funerario sin contabilizar todo lo que es los pagos y las primas. Que es imposible que un docente tenga 20.000 bolívares de cobertura en una clínica, señores, que sirven 20.000 bolívares, y que tenga 15.000 bolívares de HCM. Como si fuera poco, son perseguidos por motivos políticos y se excusan en cualquier eventualidad para sancionarlos. Durante el mes de abril, a 18 profesores les fue suspendido el pago de su salario solo en Caracas. Culpan al ministro Aristóbulo Isturiz. Porque usted le está quitando de la mesa a estos educadores el pan de cada día. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo cree usted que estos docentes con mes y medio sin cobrar, cómo van a sobrevivir? Los están matando poco a poco al docente y a su grupo familiar. Por esto exigen a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que venga a Venezuela y medie por un cambio que pueda solventar la crisis que hoy viven. A esta exigencia se sumaron también las enfermeras y los trabajadores del sector salud, quienes ya no piden solo ayuda humanitaria, sino una solución definitiva para la crisis, pues ven morir a sus pacientes. Hospitales que están golpeados por el desabastecimiento, donde pulula la enfermedad y la muerte, donde los olores típicos de un hospital fueron cambiados por olores nauseabundos, donde el personal está huyendo del hambre y de las condiciones indecentes. Señalan que ya no hay tiempo para continuar evaluando la crisis, sino que es necesario actuar. Que ya vino una comisión, que ya esa comisión constató la grave situación que vivimos los venezolanos y que estamos esperando que se haga presente en la visita tan esperada por nosotros.
Queremos recordarle al mundo que la ayuda humanitaria no resuelve los problemas de un país. Ellos han señalado que continuarán en la calle, continúan exigiendo que haya respeto a sus derechos. Señalan que como maestros y como enfermeras no pueden seguir permitiendo que no haya educación, que se mueran los niños venezolanos y los pacientes por falta de insumos. Exigen que más allá de una ayuda humanitaria de la Cruz Roja haya una solución real. Por eso piden que venga Michelle Bachelet desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24. Luis Alejandro Laya. Con esto, gracias a Luis Alejandro, con esto vamos a la pausa en la tarde. Volvemos en breve. Los invito, antes del corte, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de nuestro canal. Polémica en Guatemala por la presunta intención del gobierno de recibir tropas estadounidenses para incrementar la seguridad en la frontera con México y poner freno a la migración ilegal. La ministra de Relaciones Exteriores negó que Guatemala esté dispuesto a recibir un contingente militar de los Estados Unidos y aclaró que en el país hay militares de la Unión Americana desde hace 15 años, realizando tan solo labores humanitarias. La polémica surge después de que distintos medios reprodujeran una carta del congresista estadounidense Vicente González, enviada en abril al presidente Trump, en la que aseguró que el gobernante guatemalteco Jimmy Morales estaría dispuesto al despliegue de tropas para contener el éxodo migratorio. De hecho, las tropas ya se encuentran en Guatemala, como lo han hecho desde hace más de 15 años. Iniciamos con el programa Fuertes Caminos y ahora estamos en Más Allá del Horizonte. En este caso, el congresista Vicente González tuvo una iniciativa en torno a todo lo que se ha venido conversando, pero no podíamos tomar una iniciativa que ya está dada en Guatemala, que son tropas humanitarias. El presidente Morales se ha molestado y la ha emprendido contra algunos medios de comunicación que se han hecho eco de la carta que se ha publicado y de todo este tema. Por eso quiero saludar a Pedro Pablo Marroquín, él es periodista y director del periódico La Hora. Señor Marroquín, buena tarde, bienvenido. Muchísimas gracias, Idania, muy buenas tardes, ¿cómo está? Aquí estamos atentos a lo que allí ocurre. El diario La Hora, señor Marroquín, es uno de los medios que en Guatemala se ha hecho eco de la carta que ha publicado The Washington Post. ¿Cuál es la relación de los hechos que ustedes han establecido? Muchísimas gracias. Aquí hay que retrotraernos un poquito en el tiempo, en el mes de abril. El 4 de abril, el gobierno reconoce, tras la denuncia que hace una candidata presidencial de oposición, que nuestro presidente, Jimmy Morales, estuvo reunido con quien luego fue capturado o se entregó, a la fecha no sabemos, sindicado de narcotráfico. Lo que sí sabemos es que a mitad de la Semana Santa, en la ciudad de Miami, el señor Mario Estrada, entonces candidato presidencial por el partido UCN, está siendo capturado por acusaciones relacionadas al narcotráfico. Después de esa reunión, las cosas en Guatemala y las tensiones, especialmente para el gobierno, han sido muy altas porque nunca han podido responder qué hacía un presidente en la finca de una persona que días después termina siendo capturada por acusaciones de narcotráfico. Nosotros lo que hemos hecho en La Hora es matizar esos puntos, hacer ver que, como ha surgido información, existe agentes de la DEA infiltrados y que el presidente algo habrá dicho, algo habrá hecho que le ha generado suma preocupación. Nosotros lo que hicimos fue comparar los tiempos de esto a la fecha en la que, según se establece en el reportaje del Washington Post, nuestro embajador en Washington le va a plantear al congresista que el presidente Morales estaría dispuesto a recibir tropas. Según el mismo rotativo americano, el congresista le manda una carta al presidente
sugiriéndole que es conveniente aceptar el ofrecimiento, pero que el presidente no responde. Ahora bien, ¿qué sí tenemos en Guatemala y qué se firma días después? Un acuerdo con el Departamento de Homeland Security, por medio del cual se establecen una buena cantidad de agentes federales que están operando en nuestra frontera. La molestia de nuestro mandatario radica en que no han desmentido al embajador, no han desmentido al congresista, y ellos están ofreciendo abrir nuestras fronteras de una manera ilegal, porque esa no es una decisión única exclusivamente del presidente o del organismo ejecutivo que preside. Para que existan tropas que operen en Guatemala, tiene que haber una autorización del Congreso de la República. Y hasta el día de hoy no ha habido una solicitud formal y, lo más importante, no han desmentido al embajador y mucho menos al congresista que ha sido un aliado de ellos en Washington. Sin embargo, señor Marroquín, hablan de la presencia de tropas estadounidenses desde hace 15 años, pero en labores humanitarias. Sí, sí es cierto de que han habido tropas estadounidenses en labores humanitarias, pero también es cierto que en Guatemala la DEA, por ejemplo, tiene equipo operativo y por eso es que pudieron trabajar e investigar esta situación que de una u otra manera salpica al presidente y lo ha hecho pasar ratos incómodos. Lo que es importante es matizar que independientemente de que aquí en Guatemala tengamos tropas, el gobierno sí gestionó el pedido para que se mandaran tropas para combatir la migración. Y por si había alguna duda, el día de ayer también el Washington Post reporta declaraciones de nuestro ministro de Gobernación diciendo que las caravanas son para ellos una manera de movilidad criminal. Y eso pega en el ego del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que esas caravanas están compuestas de migrantes y de personas que actúan al margen de la ley. Ahora, entonces, ¿no tendría que pronunciarse el Congreso cuando esto es lo que está en discusión? Sí, pero tenemos un problema. En Guatemala tenemos una supuesta independencia de poderes, pero tanto el organismo ejecutivo y quienes lo presiden, el organismo legislativo y judicial y quienes lo presiden respectivamente, están actuando en mancuerna, haciendo todos los esfuerzos para que aquí en Guatemala cualquier situación que conlleve rendición de cuentas no se lleve a cabo. Entonces hay que recordar que al presidente se le acusa por financiamiento electoral ilícito y el Congreso rápidamente resuelve de que ese antejuicio no admite formación de causa y que por lo tanto el presidente no debe ser investigado. Y eso es lo que su audiencia tiene que conocer de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, es una, bien pudiéramos decir, señor Marroquín, que es una noticia en desarrollo, pero para usted está clarísimo, por lo menos eso entiendo, que sí se han hecho gestiones para que tropas estadounidenses puedan controlar de alguna manera las fronteras guatemaltecas. Particularmente la frontera con México, en Huehuetenango, y lo que nosotros hemos dicho es qué cargo de conciencia debe haber generado esa gallina con loroco que el presidente reportó que comió en aquel famoso almuerzo. Y eso es lo que ha motivado que actúen de esa manera a espaldas del pueblo y sobre todo, un detalle muy importante, para atajar la migración, y no hay que olvidar que hace 4 años fue la misma comunidad migrante la que impulsó al actual presidente y gracias a él alcanzaron la primera magistratura. Así es. Pedro Pablo Marroquín, periodista, director del periódico La Hora en Guatemala. Muchísimas gracias por estos minutos. A usted gracias por tenerme. Lamentablemente despedimos el programa con una triste noticia para Colombia, para el mundo de los medios de comunicación, para la televisión.
Ha fallecido el carismático presentador J. Mario Valencia. Después de varios días hospitalizado en Cartagena de Indias, las directivas del centro asistencial confirmaron su deceso. Durante 16 años, J. Mario estuvo al frente de uno de los programas más queridos de la televisión colombiana. Muy buenos días en nuestra cadena aliada RCN Televisión. NTN 24 en Cartagena de Indias con Ivonne Salamanca. Ivonne, adelante. Y Dania, no se pueden decir buenas tardes y menos en este momento. En Cartagena, como en todo Colombia, se siente el dolor por la partida de uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Hay que decir que fueron días bastante complejos, bastante duros para su familia. Ellos durante todos estos días, 6 exactamente, desde el pasado sábado estuvo hospitalizado en el nuevo hospital de Boca Grande. Habían decidido no dar información a la prensa sobre el estado de salud de J. Mario. Sin embargo, extraoficialmente se conoció que pasó unos días con tranquilidad y duros para su familia, con problemas neurológicos que finalmente provocaron su deceso. Él acudió al médico o al hospital el pasado sábado cuando llegó a Cartagena a pasar unos días de descanso con su familia y presentó dolores de cabeza y vértigo. Desde ahí en adelante los médicos del hospital estuvieron muy pendientes de su estado de salud, tratando de salvarle la vida. Hoy, sobre el mediodía, finalmente falleció. Sus familiares estuvieron incondicionalmente con él a las más o menos 2 de la tarde. Ginette Fuentes, su esposa, quien además trabajó por muchos años también con él en el programa de Muy Buenos Días, salió ante las cámaras de los diferentes medios nacionales que se encontraban en ese momento, agradeció a todos los colombianos las oraciones o las cadenas de oración que realizaron durante todos estos días, agradeció también la presencia en el corazón de J. Mario de todos los colombianos y dijo además que estaban muy contentos porque J. Mario falleció tranquilo y estuvo al lado de quienes debió estar siempre, de sus hijos y de su esposa. Aún no se sabe si el cuerpo de J. Mario será trasladado a la ciudad de Bogotá, es lo más probable. Sin embargo, estamos esperando la confirmación de esta información. Es por ahora lo que tengo por contarles desde Cartagena de Indias, Colombia. Gracias, Ivonne. Gracias por el reporte desde la ciudad de Cartagena. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Finaliza la tarde, comienza la noche con Jefferson Beltrán. Y habrá un programa especial dedicado a esta figura de la televisión colombiana, J. Mario Valencia. Quédese con nosotros y acompañe a Jefferson Beltrán en este homenaje póstumo a una figura que marcó la historia de la televisión en Colombia. Gracias por habernos acompañado. Mañana a la misma hora para compartir, analizar, revisar la agenda informativa del día. Buena tarde.